buenas noches. Es un placer ver esta sala bastante concurrida de gente de este pueblo. Pues la verdad que no pensábamos que el amianto en su final, que ya prácticamente el nombre hasta se va a perder. Menos mal que está gente como José Luis, que para la memoria no lo va a dejar guardado. Entonces, os doy las gracias a todos. Yo solamente, pues bueno, hemos intentado de colaborar con el grupo de trabajo para el tema del amianto dentro de nuestras posibilidades, comentándole lo que nosotros podíamos conocer, lo que ha sido nuestra vida laboral dentro de Uralita, nuestras peleas desde los más antiguos a los más jóvenes. Han sido unas peleas duras, muy farragosas con la empresa, en lo que ha sido todo el tema de las medidas de seguridad y del tema de manipular el amianto. Como en el reportaje ha salido, la verdad que nos hubiese gustado que en aquellos tiempos hubiese habido tanta gente que no estaba o que no ha estado directamente implicada en el amianto, que hubiese estado, porque lo mismo las leyes que hoy hay en este país serían mejores, lo mismo se hubiese prohibido mucho antes en España, igual que se prohibió en otros estados de Europa. No hubiésemos tenido que llegar hasta mucho más tarde, aunque aún hay algunos productos industriales que tienen que utilizarlo por una serie de circunstancias porque no han encontrado. Pues poco más puedo deciros, solamente pues que daros las gracias, y si tenéis alguna pregunta en el transcurso del debate que vamos a abrir y os pueda contestar, aquí estamos para ello. Doncs, bona nit a tots, a tothom, i especialment agraït a que m'hagués convidat a una vegada a participar en aquesta taula rodona, una entitat amb la que fa anys ja vaig començar a col·laborar, i en tot cas que la presència que tinc aquí com a Ajuntament també és en nom dels meus companys del govern, atès que si bé es pot dir que durant anys l'Ajuntament ha tingut una actitud passiva amb el tema de l'amiant i la problemàtica Uralita, és cert que des de l'any 97 es va produir una inflexió per part i que des de l'any 2003, arran de les eleccions municipals, aquest problema és compartit ja per totes les forces polítiques que estan dintre del govern municipal. No sé quant de temps disposo. Breu? Bé, dir-vos, aviam, el temps ja per definició sempre és breu. En tot cas, que des de l'Ajuntament ara el tema de l'Uralita hi ha com dues problemàtiques que veiem. Una és específica de Cerdanyola, pel que fa als afectats, tant extreballadors com familiars dels extreballadors i veïns colindants de la fàbrica, i també pel que fa als abocaments que encara existeixen a Cerdanyola. Si bé gran part estan sota l'asfalt, encara queda en algun lloc a l'aire lliure, i encara que el risc és molt petit, volem que el risc sigui zero. Això és una problemàtica específica de Cerdanyola, que també podem veure en una altra localitat com Castelldefels, on han hagut fàbriques productores d'Uralita. I després hi ha un problema ja general de totes les localitats de l'estat espanyol, que és que el material de fibrociment ha estat emprat històricament en moltes aplicacions casolanes. Moltes edificacions tenen revestiment de fibrociment, teulades, dipòsits d'aigua, canonades, jardineres, i que això és un residu especial perillós, i el que volem és que no hi hagi cap tipus de risc, i per tant en això volem ser pioners perquè es prenguin totes les mesures de control necessàries en el moment que s'atorguen llicències i també quan s'intervé la via pública i es fan rases al carrer. Hola, bon nit. Jo el que vull insistir al començament és que ningú es pensi que és un tema històric, que és un tema que estem fent aquí un recull històric, no senyor. El tema de l'amiant és un tema de present i és un tema que desgraciadament per tots nosaltres tindrà molt de futur. Llavors, a partir d'aquí vull començar comentant que no confonguem asbestosis amb tot el que provoca l'amiant. No senyor.
Nosaltres hem de definir el que en diem les PRA, que són les patologies relacionades amb l'amiant. I l'asbestosi és una d'elles. N'hi ha 6, com a mínim, de patologies relacionades amb l'amiant. I l'asbestosi és només un cas concret, que és el cas de la fibrosi del pulmó provocada per l'amiant. Llavors, molt breument, perquè ja ho he explicat abans, vull comentar que aquest mineral fibrós, un cop entra i es queda dintre del pulmó de les persones, presenta dues capacitats de malaltir patogèniques. Una és la inflamació que provoca i després la conseqüent fibrosi, que pot estar al pulmó, o pot estar a la pleura, o pot estar a altres llocs, i després l'altra capacitat cancerígena, que aquesta és la que realment preocupa actualment i preocuparà pel futur. Llavors, hem de pensar que cada vegada actualment tindrem menys casos de patologia dita inflamatòria, és a dir, asbestosis cada vegada n'hi haurà menys a Cerdanyola, però patologies relacionades amb l'amiant en tindrem i de molt greus, que són les altres, les relacionades amb la capacitat cancerígena, que tenen un període de latència que pot arribar fins a 40 anys. Per això, no fa gaire, vaig sortir un titular d'una entrevista meva que deia: hi haurà un augment de càncers de pleura fins l'any 2035. Sí senyor, és així. I els fets són com són. I no s'ha de dissimular, ni tapar, ni explicar-ho. O sigui, ojo amb els conceptes d'asbesto, asbestosis, patologia laboral. L'asbesto és un problema de medicina ambiental, és un tema de salut pública tremendo. No és un tema de salut laboral, però no només és un tema de salut laboral. I per acabar, vull comentar que jo ara aquí estic no en nom propi, com és natural, però en nom d'un grup de metges que hem constituït ja fa més de 2 anys, que gràcies al suport del coordinador del meu CAP, del CAP Canalet, el doctor Sanse, i especialment de la directora de la SAP, la doctora Consolegas, ens ha permès integrar-nos i constituir un grup de treball amb el que integrem no només a l'ICS, sinó a la Unitat de Salut Laboral de Sabadell i l'Hospital de Referència. Hem fet un grup, jo soc l'investigador principal, però és un grup que som 9 metges i cada un d'ells són 2 pneumòlegs, llavors hi ha un epidemiòleg, hi ha un informàtic, hi ha un metodològic i després hi ha 6 metges de primària, de tota la zona aquesta. O sigui, no és un tema que ara estigui portant a nivell individual ni molt menys. Jo només soc el cap visible d'un equip que s'està avançant i ara fa molt poc ens hem presentat a una beca de la Fundació Gol i Gorina, que la fundació és una fundació que coordina tota la investigació que es fa a primària a Catalunya, per aviam si aconseguim que ens la donin, tindrem 2 objectius, un recolzament econòmic i l'altre un recolzament científic a la tasca que estem fent. Yo he visto el vídeo, no lo he entendido todo porque la parte que está en catalán la entiendo con cierta dificultad, pero del vídeo se pueden extraer conclusiones que creo que definen el problema relativamente bien. Se habla de mala utilización en su momento del amianto por parte de la empresa Uralita, y como consecuencia de eso se habla de la existencia de enfermos profesionales, también se habla de la existencia de enfermos que nunca trabajaron en Uralita pero que eran vecinos de la zona o cualquier otra circunstancia, y en algún momento se habla de que el riesgo puede continuar en el futuro. Se habla de si había conocimiento o desconocimiento de la situación y se habla de responsabilidades de distintas entidades, de las autoridades públicas, la autoridad municipal, de la empresa, etcétera, etcétera. Y yo quisiera poner algunos ejemplos. Son responsabilidades de la administración pública y no lo puede hacer la empresa por lo menos 2 cosas: elaborar las leyes y reconocer enfermedades profesionales. El servicio médico de una empresa o la mutua que trabaje para esa empresa puede detectar que una persona tiene una determinada enfermedad, pero son organismos de la administración
los que reconocen esa enfermedad como enfermedad profesional, con las consecuencias que eso tiene para que el enfermo o el afectado reciba determinadas protecciones que la ley contempla. Si la administración hace una ley adecuada o no adecuada, pues dependerá, entre otras cosas, de los conocimientos que haya en ese momento y quizá también de las presiones que se reciban o de otras circunstancias sociales, políticas o económicas. Pero hoy, 40 y tantos años más tarde, creo que todos estamos de acuerdo, o podríamos estar, que si la primera ley que sale en España, que es del año 61, fija 175 fibras por centímetro cúbico como concentración permisible en los puestos de trabajo, pues si la administración tenía los conocimientos que hoy se tiene y supiera que con esas concentraciones la probabilidad de contraer una enfermedad es altísima, yo estoy seguro de que no hubiera hecho esa ley. Luego, efectivamente, algo de desconocimiento debía haber. Cuando analizamos el problema en el año 2004 o 2005, yo creo que nos resulta muy difícil ponernos en cuál era la situación global del país y de las empresas y de la sociedad en el año 40 o en el año 50 o en el año 60. Es muy difícil. Hoy alguien dice, en el año 1907 salió un estudio en Inglaterra que hablaba de estas cosas, pero en 1907 no existía Internet, y no se podía entrar en Internet y enterarse de ese estudio. Y ese estudio a lo mejor lo conocía el que lo publicó y 50 personas más. Los investigadores, 70, 80 o 100 años después, buscando en la bibliografía, encuentran ese estudio. Lo que yo quería decir básicamente es la forma de enfocar el problema en el caso de Sardañola y la definición del problema, aunque parezca muy particular de Sardañola, es bastante general. La actuación de Uralita, que en el vídeo se considera como mala o muy mala, pues yo creo que es una actuación bastante general. Países muy desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, tienen exactamente el mismo problema que tiene España con el amianto. Sectores que no son el fibrocemento, como son la fricción, el textil, los suelos de vinilo, todos los que no usan amianto tienen el mismo problema. Debe ser un problema más general y que no es específico de una empresa que ha tratado mal una sustancia porque ha tenido negligencias o porque ha querido hacerse el sueco, sino que debe ser un problema más general por lo extendido que está. Yo solo tengo que decir que lo mismo que he dicho, cuáles son las obligaciones que son inherentes a la administración, y esas obligaciones eran establecer las leyes y determinar cuáles son las enfermedades profesionales, puedo decir, creo que alguno de los miembros del comité que ha hablado en el vídeo lo dice, que Uralita era una empresa que estaba por encima de la media española y por encima de la media europea en cuanto a medidas de seguridad. En su momento, y fue evolucionando a lo largo del tiempo. También quiero decir que Uralita siempre cumplió la legislación vigente e incluso se adelantó a ella. Creo que también alguna persona del comité lo ha reconocido. Yo creo que las obligaciones de una empresa, desde el punto de vista que hoy estamos enfocando el debate, son, primero, trabajar con todas las licencias que debe trabajar, es decir, no ser una empresa ilegal que está haciendo una actividad no permitida. Después, cumplir la legislación vigente en cada momento, y si puede excederse, mejor. Después, aplicar las medidas de seguridad e higiene que en cada momento se puedan aplicar. Y finalmente, tener un sentido de responsabilidad social y permitir que todos los organismos que tienen que intervenir en la vigilancia puedan hacerlo. Desde ese punto de vista, aparte de que los organismos que tenían capacidad para hacerlo
como eran el propio ayuntamiento, que en cualquier momento podía hacer inspecciones en la empresa o quitarle sus licencias, el Ministerio de Trabajo a través de los inspectores, aparte del Ministerio de Industria, aparte de los organismos oficiales, en todo momento en Uralita hubo comités de seguridad y higiene, comités de empresa, un comité intercentros que estaba formado por los representantes de los comités de empresa de todas las fábricas y que se reunían para discutir los problemas de la compañía, generalmente en Madrid. Y a partir de una determinada época, que yo creo recordar que fue el año 77 o 78, además se creó otro organismo que era la Comisión Nacional del Amianto de Uralita, que hablaba específicamente del problema del amianto y en la cual había 19 personas, representantes de los trabajadores que intervenían en esa comisión. Por lo tanto, siento habernos tenido más problemas, es un poco para centrar el problema. Yo sé que inevitablemente sus preguntas irán dirigidas viendo a la empresa como la responsable y la culpable de esta situación. Lo entiendo, solo pido que mantengamos el diálogo en una cierta racionalidad y yo contestaré pues en la medida que pueda a todas sus cuestiones. Bueno, jo crec que el que és realment interessant avui, que suposo que la majoria de vostès estan aquí, és per fer les preguntes a vostè. En la parte de la pregunta que se refiere al lavado de ropa, que no sé si es una pregunta o una afirmación, lo que yo tengo que decir al respecto es lo siguiente. Hasta el año 1982 no hay ninguna ley que obligue a las empresas a lavar la ropa dentro de la fábrica. Y cuando la ley en el año 1982 sale, no dice que la empresa tenga que lavar la ropa a todos los trabajadores de la fábrica, sino a aquellos trabajadores que estén sometidos a una concentración de fibras superior a un determinado nivel, que es lo que define la ley como trabajador potencialmente expuesto. ¿Cuál es la política de Uralita? Pues si la ley salió en el 82, se empezó a lavar la ropa, me parece recordar que alrededor del año 76. Es decir, pues bastantes años antes. En cuanto a la política en las fábricas en general, era todos aquellos trabajadores que manipulen fibras de amianto puro antes de mezclarse con el cemento y de hacer la típica placa de Uralita, tengan la concentración que tengan, se les lava la ropa y a los demás no. Pero eso era una actitud voluntaria de la empresa durante por lo menos 7 o 8 años antes de que saliera la ley. Y cuando salió la ley, a pesar de que la ley decía que solo se le debería lavar a los trabajadores potencialmente expuestos y de acuerdo con las mediciones que se realizaban, el número de trabajadores potencialmente expuestos era muy bajo y en algunas fábricas nulo, pues se lavaba la ropa en Sardañola, se ha dicho, a todo el mundo y en muchas fábricas a mucha gente y en los... Yo querría hacer dos consultas. Una que iría hacia usted cuando usted hablaba del caso práctico de Francia. Yo le recordaría, por ejemplo, pues cómo es Francia, cómo lo enfocó. Segundo, entonces, respecto a la responsabilidad pública, bien, aquí el señor estaba hablando de la responsabilidad de los señores que habían estado trabajando, los compañeros oficiales que han estado trabajando en la empresa. Estos son los enfermos activos, podríamos decir, pero entonces los pasivos, que no tenían ninguna de las ventajas de enfermedades profesionales, ¿de quién es la responsabilidad esta y en qué se podrán acoger estos señores en el futuro? Y tercero, la última pregunta sería, en Sardañola hay mucho, como en otros sitios de España, me imagino, hay muchos tejados que, antiguos, claro, muy antiguos, que son de Uralita. Estos tejados están compuestos de fibra y cemento. El cemento tiene un desgaste debido pues, a la erosión climática, podríamos decir, mucho más fuerte que no tiene el amianto, que no tiene ningún tipo de desgaste. O sea, prácticamente el amianto es eterno.
Por esto se usa pues, en sitios de un trabajo pues, muy agresivo, como pueden ser aislantes de calderas que trabajan a muchas temperaturas, o se habían usado. ¿El ayuntamiento qué medida piensa tomar respecto a estas edificaciones que aún hoy existen y que la penusilla, la fibra, se encuentra ya pues, a que en el menor movimiento que hagan debido a una agresión de diferencia de temperaturas, esta fibra salte al medio ambiente y la respiremos? Porque entonces el doctor Tarrés tiene toda la razón cuando dice, claro, aquí en Cerdañola, pues potencialmente podemos estar 40 años respirando fibras hasta que no se tomen medidas que pueden no ser buenas y que pueden costar dinero, pero que la parte pública, los que dirigen gestionan nuestros intereses, pues tendrían que tener en cuenta también para decir, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer con ellos en el futuro? Porque claro, una cosa es que asfaltemos el camino de Cancatá, donde teóricamente pues, el doctor Tarrés pues, invita a la gente que vaya a hacer salud, y otra pues, es que pasemos por ejemplo, en mi casa. Yo tengo pues, unas placas de Uralita puestas allí, y el otro día me las estaba mirando, efectivamente hay unos pelitos que saltan. Pero no sé, claro, yo en la Uralita le puedo decir al representante de la empresa, yo pues escuchaba la sirena de Uralita pues cuando yo ya tenía unos años, cuando pues teníamos que escondernos porque venía el aviso, no demasiados, por suerte, de bombardeos. Entonces sonaba la sirena de Uralita. O sea, recuerdo cuando incluso nosotros, no le doy la culpa a ustedes, porque claro, es lo que decía usted en el fondo, yo era de los que también iba y decía, es que nosotros no pagamos impuestos para que nos viniesen con los carros aquellos y la mula o el caballo a tirarnos, a no asfaltar, como se ha dicho, porque a tirarnos Uralita para que luego con un pilón y regándolo un poco, pues pudiésemos tapar los baches que había cuando se hacía la vendimia, sobre todo. Bueno, quería hacer un poco de historia, un poco sobre esto de Saint-Gobain, que me gustaría que usted me lo enfocase, y un poco, señor Bellido, que me indicase qué medidas piensa tomar el ayuntamiento. En Saint-Gobain creo que las cosas son parecidas, con alguna complicación adicional, porque Saint-Gobain, además de fabricante de amianto cemento, tenía minas de amianto en otros países del mundo. Por lo que se refiere a los tejados de fibrocemento, aunque parece que también se ha pedido una respuesta al ayuntamiento, yo quería anticipar lo siguiente. El Comité Científico de la Unión Europea, cuando hizo la ley de la prohibición, se ocupó de este problema y encargó a una consultora internacional de bastante prestigio, que es RM, estudiar precisamente el problema este de las cubiertas de fibrocemento. Se hicieron bastantes mediciones sobre las fibras que eran capaces de desprender las placas al medio ambiente en condiciones normales, y se llegó a la conclusión de que, salvo en aquellos países donde existe lluvia ácida, el riesgo no es significativo. El riesgo cero no existe, como lo ha dicho el doctor Tarrés, pero no es un riesgo significativo, y por eso la legislación que pone el amianto dice que los productos instalados pueden seguir en servicio durante toda su vida útil. Lo que sí hay es una legislación europea y española, que es del año 87, que dice cuando hay que desmantelar una cubierta porque se quiere cambiar con otra, o porque se quiere demoler un edificio y hay que quitar la cubierta antes, en qué condiciones hay que hacerlo. Y es una legislación bastante rigurosa y que cada vez se exige más en España. Yo creo que he contestado a todo. Si me falta algo, me lo dice usted. Me parece que el señor Bourdoux, si no me equivoco, había preguntado sobre los afectados pasivos. Bien, en el tema de los afectados pasivos, mi opinión, que yo no digo que esté en posesión de la verdad, ni que lo conozca todo a la perfección, es la siguiente. Un trabajador de una empresa, cuando se le reconoce una enfermedad profesional, se le reconoce una incapacidad, esa incapacidad lleva aparejada una pensión y lleva aparejados pues unos beneficios fiscales y algunas otras circunstancias, y en el caso concreto de Uralita además había unos beneficios recogidos en convenio para estos trabajadores. Cuando una persona no es trabajador de una fábrica,
yo creo que en el caso español no hay ninguna ley que recoja ningún tipo de beneficio para estas personas. Por lo tanto, estas personas se ven en la necesidad de reclamar las indemnizaciones que crean que les puede corresponder, pues demandando a la empresa o demandando a la administración, pero no tienen otras alternativas. En el modelo francés, los afectados pasivos también cobran como los afectados activos. Mucha tos y mucho cansancio y eso, que me hice un TAF, entonces no supe que tenía el amianto. También con la estosis, resulta que ahora haciéndome las pruebas, tengo pleura, tengo asma, tengo las arterias no me trabajan bien, también la otra tampoco, y según me han dicho algunos doctores que me han hecho, es también prácticamente algo del amianto, en trabajar ahorita. Entonces, yo le quería preguntar a Pedro ahorita, que el año 64, que yo me acuerdo, no se lavaba la ropa en el año. Me parece, porque yo trabajé en el amianto, que llevaba los sacos de amianto a las máquinas para hacer las placas hidráulicas, para hacer el cemento. Entonces yo tuve que pedir que me cambiaran para otro sitio, para otra nave, porque me gustaba de presión, la maestría. Entonces me cobraban más dinero por lavarme la ropa, porque la llevaba blanca completamente de amianto. Entonces ya me cambiaron para arriba, para Siberia. Claro, yo no sabía que eso me podía haber cogido el amianto hasta hace 2 años, bueno, hasta este año pasado, que entonces ya me decía que otra vez ha visto el militar y lo puede comprobar. Entonces me he hecho una serie de pruebas y ahora, un día de esto, estoy esperando que me caigan para un tribunal. Entonces yo le preguntaría, si el tribunal médico me dice que esto no es el amianto, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer? Nada más, gracias. Bueno, como me ha dirigido usted la pregunta a mí, le voy a contestar yo, pero creo que lo que usted plantea básicamente es un tema médico, sí, y luego hace otra afirmación que no está en contra de lo que yo he dicho. Me parece recordar que he dicho que la ley salió en el año 82 y que nosotros empezamos a lavar la ropa en el año 76 aproximadamente. Usted habla del año 64. Por lo tanto, no tenemos ninguna contraindicación. Yo de temas médicos no sé gran cosa, solo puedo decirle que en este momento las enfermedades que están reconocidas como enfermedades profesionales relacionadas con el amianto son la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma. Y que, aunque en los servicios médicos de Uralita le hubieran detectado eso, o otro médico especialista le hubiera detectado eso, es un tribunal oficial de la administración, que no sé exactamente cómo se llama, pero que el doctor Taler lo sabrá, el que tiene que conceder la incapacidad. Y si no se la conceden, pues tendrá usted que reclamar a ese tribunal o hacer lo que sea. Pero es que la empresa no le puede dar esa incapacidad. El senyor Jordi Mena. Bueno, en primer lugar, la organización de este acto y a la Asociación de Afectados por seguir llevando el tema en algo que intentarse sintético. Una constatación es, yo pienso que lo más importante, podemos pensar qué es lo que ha sucedido, pero sería hablar de responsabilidades. Pienso que fundamentalmente habría que analizar la responsabilidad de las administraciones públicas. El concejal de territorial antes hablaba de que el ayuntamiento ha habido una pasividad durante mucho tiempo. Es verdad, es decir, pero recuerdo que el ayuntamiento son todo el conjunto de grupos municipales y todo el conjunto de grupos de la oposición. Es decir, que no fueron capaces de llevarlo esto a la agenda desde la actualidad. No había una presión desde abajo lo suficientemente importante como para que esto fuera un tema relevante. Hasta, por lo que yo conozco, el gobierno pasado, que es verdad que la señora Eva Torralba planteó a la hora del desmantelamiento de la Uralita un trabajo sumamente eficaz y muy valioso de cómo hacer esto. Y me alegro de que actualmente este gobierno tome estos temas muy en consideración y realmente lo que provoque es que no vuelvan a surgir más causas, es decir, que no se provoquen más situaciones para que esta enfermedad se desarrolle. También es verdad que no tan solo los ayuntamientos, la Generalitat anterior tenía responsabilidades sobre esa cuestión y tampoco jugó ningún papel, igual que los ministerios. Ahora, una vez dicho esto, es decir,
decía antes, de los propios afectados, trabajadores de Uralita y de la gente que no es. ¿Cómo se van a afrontar estas responsabilidades? Yo pienso que las administraciones tienen un papel que han de jugar y que además, como decía el señor representante de Uralita, también es verdad que los sindicatos y hasta los grupos parlamentarios están haciendo propuestas de ley en el Parlamento para mejorar esa situación, pero voy a hacer una pregunta muy concreta. Es decir, delante de los efectos indirectos, la empresa Uralita asumirá algún tipo de responsabilidad delante de propuestas que se pueden hacer para mejorar los efectos que ha habido en el territorio, un fondo que se pueda plantear para mejorar esta situación. Bueno, pues la respuesta que yo puedo dar en este momento es la siguiente. Nosotros ya con el ayuntamiento anterior adquirimos algunos compromisos para solucionar el desmantelado de nuestra fábrica correctamente, la limpieza del suelo de nuestra fábrica correctamente, algunas actuaciones en el Camino de Cancatá y algunas actuaciones en otros puntos. Este programa lo venimos siguiendo. En relación con las enfermedades, las personas que son trabajadores activos tienen su pensión con los beneficios fiscales que conlleva y además en su momento había unas cláusulas en el convenio de Uralita para mejorar un poco esa situación. Y las personas que son trabajadores pasivos no tienen por parte de la administración ningún sitio donde poderse beneficiar de esas actuaciones. Y no la tienen porque la administración no ha hecho ninguna ley que permita a estas personas gozar de sus beneficios. Entonces, Uralita lo único que sabe, y lo sabe por la prensa, es que la asociación de afectados pues seguramente presentará unas demandas y lógicamente nosotros iremos a esas demandas a intentar defender la posición de la compañía. Si perdemos las demandas, evidentemente tendremos que hacer frente a la responsabilidad que nos corresponda. Pero de manera voluntaria crear un fondo de indemnización o algún aporte de dinero para atender esta situación, por lo que yo sé hasta este momento, no es la intención de la compañía. Señor Ramón Pla. Yo agradezco que sea un representante de la empresa y que dé la cara en estas cosas, creo que es importante. Ahora bien, usted ha hablado de que cuando se ha desarrollado todo esto, la empresa cumplía con las leyes, pero claro, no ha dicho, lo han dicho los miembros del comité y yo quiero repetirlo otra vez, que quienes hacían las leyes hasta finales de los años 70 no eran aquellos que pensaban en los trabajadores de Uralita y en los trabajadores del resto de empresas de Sardañola y de España, sino eran aquellos que pensaban y defendían a los empresarios como Uralita y mucho más potentes. Entonces, esto es importante saberlo porque, claro, aquí no hay unos efectos que ya se han producido en algunos casos, y como ha dicho el doctor Tarrés, vamos a tener aún eso durante 30-35 años más. Por tanto, cuidado que la responsabilidad de Uralita yo creo que no debe únicamente ampararse en que en cada momento Uralita ha cumplido la ley, porque, insisto, en esos momentos las leyes las hacían quienes todos sabíamos, no de una forma democrática. Y para corregir esas leyes y presionar para que esas leyes cambiaran, es decir, teníamos todos los problemas que todos sabemos y al mismo tiempo teníamos otro problema que lo han dicho los miembros del comité de empresa, que era el miedo de la propia gente afectada a perder el puesto de trabajo si reclamaba aquello que pensaba que le perjudicaba. Eso es una cosa. Pero como yo creo que lo importante son las soluciones, pregunto, el doctor Tarrés ha explicado que hay un equipo de médicos que de forma voluntaria, profesional y viendo el problema y además conociendo in situ a la mayoría de las personas afectadas, han dicho que se han constituido un grupo para investigar, averiguar las causas y a ver cómo mejora el tratamiento de esas personas ya afectadas o para que no se produzca el cáncer que él ha planteado o para que eso se retarde o para que eso se palie al máximo posible.
Entonces ha dicho que han pedido una beca para recibir unos ingresos económicos para poder hacer eso mejor. Pregunto yo, Uralita no se ha planteado, ya que se benefició, en fin, de esas leyes que hacían quienes las hacían en su momento, que es el momento de mayor, yo diría, afectación de personas directas e indirectas, no se ha planteado colaborar con ese equipo de investigadores, facilitándoles los medios económicos y de todo tipo que ellos necesiten y que sin renunciar a esa beca, pues evidentemente puedan hacerlo mejor, pregunto. Y la segunda cosa, y esto ya es una opinión, yo creo que aquí porque hay que pelear es por los activos y los pasivos, es decir, los afectados por la enfermedad, ¿qué más da que estuvieran trabajando en una empresa o que la cogieran la enfermedad? Entonces, lo único que quiero saber, si está previsto y si no, yo lo apunto, es que la asociación de afectados, yo creo que en todo momento tiene que informar, porque yo creo que por el ayuntamiento está bien cubierto de haber cogido el tema es en primera mano y estar en vanguardia de la defensa de las personas afectadas, que al resto de la población los tengáis informados. Segundo, que si en algún momento hay que hacer alguna presión social que nos oigáis, yo creo que de hecho las personas que no somos afectadas, que hoy estamos aquí, estamos dando soporte a los afectados, como lo tendremos que hacer si es necesaria la presión social, porque las leyes siempre van después de la presión social. La presión social, incluso en una dictadura representada por una democracia, también la gente se duerme en los laureles y es necesario remover conciencias. Ramon, simplement un aclariment al respecte. L'associació d'afectats va ser convidada, evidentment, a participar en aquest acte simplement per una sèrie de qüestions que ara no venen a compte això. Doncs estan aquí a títol personal, no com a associació, no estan representats a la taula, però t'han sentit perfectament i suposo que el que tu has dit ha arribat de sobres i ells podran contestar. El senyor Eustacio Pérez hará contestar. Bueno, yo siento coger el monopolio de la respuesta, no era mi intención venir aquí. En su intervención me parece que ha planteado tres cosas. Una, pues no lo ha hecho así claramente, pero lo que viene a decir es, oye, las medias que salieron fueron las que los empresarios querían. Bien. Unos cuantos. Pues yo lamento no estar de acuerdo con usted. Pero eso es un tema que no vamos a arreglar hoy. Sin embargo, yo le hago la misma reflexión que le he hecho a usted antes. Usted imagínese que los que tuvieran la responsabilidad de hacer la ley en el año 61 supieran que con 175 fibras por centímetro cúbico iba a haber miles de muertos, hubieran hecho esa ley. No digo en Sardañola, digo en el conjunto del país, por mucho que les hubieran dicho los empresarios. Es probable que en aquel momento no tuvieran ese conocimiento. Segunda cosa que quiero apuntarles respecto a lo que los empresarios hacen o dejan de hacer. Y no sé si hay aquí alguna persona capaz de refrendar lo que yo digo. Yo he dicho en un momento determinado que la asociación que Uralita creó la Comisión Nacional del Amianto para discutir los problemas del amianto, y no recuerdo exactamente la fecha, no sé si fue en el año 76 o 77 o 78, pero por ahí. Uno de los resultados de aquellos trabajos fue presionar al gobierno para que hiciera la ley del 82, porque considerábamos que la ley del año 61 era inaceptable. Y la compañía, de manera voluntaria, había decidido no tener 175 fibras, sino 2 como límite. Y esa ley del 82 salió en España, y salió con las sugerencias que hizo la Comisión del Amianto, en la cual había 19 representantes de los trabajadores, y mejoró mucho la situación anterior. Después, la Unión Europea sacó una ley en el 83, que se transpuso a nuestra legislación en el año 84, y todo el mundo habla de la ley del 84 y no de la del 82. Pero la ley del 84 no es más estricta que la del 82. Y además no deroga la del 82. Con eso creo que he contestado la primera parte de su pregunta. Respecto a la segunda parte,
Pues mire, aparte de que nadie se ha puesto en contacto con nosotros de la asociación para nada, solo sabemos por el periódico que nos quieren demandar, pues nosotros consideramos que en el mundo hay millones de investigaciones respecto al amianto con muchos avances y que esos están disponibles en Internet. Entonces, entendemos que haya un grupo de trabajo aquí en Sardañola identificando qué personas hay enfermas y haciendo reconocimientos médicos y tratando de avanzar en el conocimiento, pero hay muchísimas investigaciones en marcha y de hace muchos años y que los resultados se pueden ver en Internet. Entonces, por el momento no tenemos ninguna intención o no lo hemos discutido el participar económicamente ayudando a esa investigación. Pero tengo que decir que no tengo por parte de la asociación ese planteamiento y yo pues me toco nota. Y finalmente había una tercera cuestión que no he llegado a entenderla como pregunta, sino que usted hace una reflexión al ayuntamiento de lo que deberían hacer. Passem al doctor Tarrés. És cert que a internet hi ha mils d'articles de asbestosis i d'amiant. El que no hi ha a internet... Hola, buenas noches. Quería hacer un pequeño comentario. Bueno, que me pasó un caso, es un caso práctico hace 3 semanas. Resulta que una compañera mía vive en un piso que son 3 vecinos, tienen 3 depósitos de dualita, de amianto, de 2000 litros cada uno. Entonces me comentó qué podía hacer porque quería poner agua corriente, ¿no?, para quitarlos. Yo llamé al ayuntamiento, me pusieron con el departamento apropiado, le conté el caso y me dijeron lo siguiente: el problema y la responsabilidad era mía. Yo tenía que buscar una grúa que cogiera los depósitos, los sacara por la calle, porque no caben en la escalera, es posible, 2000 litros es grandioso. Tenía que llevarlo a un vertedero especializado y todo esto a mi cargo. Yo hago una pregunta, no sé qué me tiene que responder, ¿no? Pero esto lo que está haciendo es provocar, porque yo lo haría, francamente, a coger el depósito, romperlo y tirar donde sea. Francamente, vamos a ver, si yo tengo un problema, que tengo que arreglar un terrado de arriba, me obligan a mí a quitar esos depósitos. Lo que no puedo hacer es pagar una grúa, pagar una compañía para que me haga todos estos gastos. Eso me supone a mí más de 1 millón de pesetas. Por lo menos el ayuntamiento o cualquier entidad, no digo que se responsabilice, que ayude a los vecinos en estos casos, porque decirme a mí eso por teléfono me implica hacer yo una cosa que no es lógica, ¿no? A ver quién puede responder, por favor. Porque como estos casos hay cientos a Sardañola, Ya lo he comentado antes, hay cientos en Sardañola y cientos en todo el Estado español. Aquí sí. Lo que estamos justamente trabajando es en la línea de facilitar al particular que se puede deshacer este residuo. ¿Facilitar de qué manera? ¿Haciendo yo responsable de todo? Bueno, primero déjeme acabar, por favor. Sí, sí. Entonces, ahora mismo eso es un residuo especial industrial y ahora mismo en las deixallerías municipales no se recoge y justamente el ayuntamiento no tiene capacidad económica de llevarse esos depósitos. Entonces, cuando se trata de trabajos que las comunidades de propietarios tienen que encargar a una empresa, por ejemplo, cuando se tiene que hacer una reparación de un edificio, dentro de los costes de reparación del edificio se tiene que interiorizar el que lo tiene que hacer una empresa que trata del amianto. Otra cosa es las pequeñas reparaciones, que ya son asuntos estrictamente particulares, no de comunidades de propietarios, de que estamos mirando de cómo facilitar que este residuo desaparezca. En muchos casos, lo que nos podemos plantear también es qué hacemos con el depósito. Igual, muchas veces no es necesario desmantelarlo, lo que hay que hacer es revestirlo para evitar que haya una degradación. Pero, a ver, no hay fórmulas magistrales inmediatas, no las tenemos, justamente las estamos trabajando. O sea, pero en otras palabras, ¿lo tengo que pagar nosotros? Ahora mismo lo tienen que pagar ustedes. Porque ahora mismo y mañana mismo, sale igual. Yo no sé lo que pasará mañana, espero que sea diferente. Entre otras cosas porque no habrá depósitos de hidrocemento. Pero ahora mismo el ayuntamiento no tiene capacidad económica para asumir estas cosas. Justamente necesitamos que las administraciones superiores empiecen a darse cuenta que ese es este problema. Porque oficialmente el fibrocemento no se puede llevar a las deixallerías y se está llevando a las deixallerías envuelto entre la runa. O sea, ahora mismo lo que encarece que el depósito que tiene usted en casa desaparezca legalmente es justamente que la normativa encarece mucho que este residuo desaparezca. Y lo encarece porque hay que llevarlo a un vertedero controlado que no está aquí, está lejos.
Por tanto, lo que estamos intentando es que los costes económicos no repercutan ni en el ayuntamiento ni en el ciudadano. Esta vez he pasado por la calle, me he encontrado con un container y un trozo de ahorita ahí tirado. O sea, creo que soy práctico esta tarde, hace 4 horas. Seguim amb les paraules. Jesús. Sí, yo quería hacer una pregunta, una petición al regidor del territorio, al señor Bellido. En relación al camino de Cancatá, hasta que no se adopte la solución definitiva, que es consolidar el suelo con la financiación municipal y Uralita, yo pediría, porque cuando no llueve, el camino es polvareda continua, los fines de semana, niños pequeños, familias paseando, cuando pasa un vehículo, aspiran, pero barbaridades de polvo, hasta que no se llegue a consolidar la solución definitiva, pediría o bien que se regara el camino a diario, o 2 veces al día si es necesario, o bien prohibir el tráfico rodado limitando solamente a los vecinos, o haciendo que el acceso fuera por la carretera del cementerio, porque la parte de arriba de Cancatá no está afectada por amianto. Esto es una pregunta, petición. Y quería también preguntarle al señor representante de Uralita, que si bien usted comentaba que Uralita no hacía las leyes, que las leyes las hace el legislativo evidentemente, y que Uralita siempre cumplirá las leyes, como decía el señor Pla, las leyes van después de los usos, van después de lo que hace la gente, van después de los hechos. Las leyes no hacen más que recoger lo que los hechos piden. Entonces yo creo que Uralita, es opinión, no puedo demostrarlo, como empresa, su finalidad es maximizar beneficios, incluso yendo en contra de los intereses del trabajador. Entonces yo no digo que Uralita matara a gente, pero que a Uralita le importaba, quizá no le importaba matar gente. Es una afirmación fuerte, pero yo tengo una fe ciega en esta afirmación, creo que es así, es decir, no hablo por usted evidentemente, usted es un representante, pero yo creo que, ya cambiando el tema, pero siguiendo con lo mismo, decía usted que Uralita siempre respeta las leyes. Yo pregunto, actualmente Uralita utiliza amianto en otros países donde las normativas sean más laxas, donde haya más laxitud y donde países con normativas no tan evolucionadas permitan utilizar el amianto. ¿Se fabrica amianto hoy en día en algun lugar del mundo? ¿Se fabrica amianto? ¿S'usa amianto en algun lugar del mundo? Pel que fa al camí, ara es recau quan hi ha usos massius, tipus quan es fa la plec de Sant Iscle, en tot cas recollim el que és autosuggeriment, ja ho estudiarem, però hem de tenir en compte que el camí de Cancatá l'actuació es farà aquest any i que per fi, quan arribi el proper aplec de Sant Iscle, segur que les obres estaran finalitzades i de tal forma que el risc ja serà zero. En tot cas, temes de rec i tot això els podem analitzar perfectament. Llavors, el que també volia comentar, el tema de la restricció del trànsit. La restricció del trànsit l'estem treballant amb independència que hagués fibrociment o no, perquè és un camí forestal dintre d'un espai que té vocació de ser un parc natural i és un tema que ho estem treballant ja. Dissortadament, i això ho veus quan estàs dintre d'una administració, prendre determinacions de taxa de trànsit imminent no es poden fer perquè allò té consideració dintre del pla general de carretera i el que hem de fer és eliminar aquesta consideració i que allà només pugui entrar per aquell camí els propietaris de finques que tinguin accés al camí i lògicament els vehicles d'interès general, com bombers, policia i tot això. Estem treballant en aquesta línia per restringir el trànsit del camí i aquesta mesura la prenem amb independència de que hagués o no fibrociment, perquè considerem que és una pista forestal. Bueno, usted ha preguntado por dos cosas. Una, si Uralita se limitaba a cumplir las leyes y sabiendo que cumplir las leyes no le importaba que se muriera la gente. Pues yo tengo que decirle taxativamente que no. Uralita, como a cualquier sociedad del mundo, le importa mucho que la gente no se muera y que la gente no se ponga enferma. Y siente mucho cuando la gente se pone enferma o cuando la gente se muere.
Lo que pasa es que nosotros, y yo estoy de acuerdo con usted en que las leyes van detrás de los hechos y de los conocimientos generalmente, nosotros los organismos fiables de referencia en los que podíamos buscar información creíamos que eran la Organización Mundial de la Salud, el IARC, que es un instituto de investigación del cáncer ligado a Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea. Todos estos organismos, igual que muchos otros más, desgraciadamente se han pronunciado tarde, porque o no han querido, o no han sabido, o no han tenido los conocimientos antes. Nosotros hemos ido aplicando las recomendaciones que estos organismos han ido dando. Y por la aplicación de esas recomendaciones es por lo que podemos decir que nos hemos ido adelantando a las leyes y por lo que propusimos que se cambiara la ley de España del año 61. Con esto respondo a su primera pregunta. En la segunda es, nosotros no tenemos ninguna fábrica en ningún sitio del mundo que trabaje con amianto. Solo nos queda una fábrica que haga la típica Uralita, que es en Valladolid, territorio absolutamente español, y trabaja sin amianto como la ley dice. Però tots els que vindran. I un reconeixement a la gent que us dediqueu amb les vostres hores a treballar pel més, com Rotary, com i altra gent. No és pel senyor Eustaquio, o sigui que descansi, tranquil·lo. Solament preguntar-me i preguntar segurament a en Rafael com pot ser que davant d'un tema tan greu, que estem parlant de la salut de les persones, fins i tot de la mort de les persones, com pot ser que un tema com el camí de Can Catà, que deu portar denunciat des de l'any 90, amb Josep Tarrés n'és testimoni, ho vam fer-ho amb Miquel Sánchez, ho vam denunciar en l'Ajuntament d'aquell moment, fins i tot vam ser escarnits. Llavors va vindre un altre ajuntament, un altre alcalde, que l'únic que va fer és posar terra sobre el problema i solucionar-ho. Tenim un alcalde en aquest moment que quan estava a l'oposició ens va ajudar moltíssim a fer un estudi que el va fer la Diputació en el que es va reconèixer l'absoluta gravetat, 3 vegades, d'aquest camí que ja s'ha de parar. S'ha permès des de l'administració local d'aquí, de Cerdanyola, que la gent respirem aquell pols blanc, que Rafael tu dius minimitzat i el doctor Tarrés et dirà que amb una sola partícula te'n vas a l'altra banda. El tema del camí de Can Catà, el risc és petit, però volem que el risc sigui zero. I en aquesta línia s'ha treballat des que es va formar el nou govern de Cerdanyola. I primer de tot va ser prenent en base un estudi que es va fer l'any 97 per part de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació, quan el diputat de Medi Ambient i el regidor de Medi Ambient, que no estava a l'oposició, estava al govern, era l'actual alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral, i des de la formació del govern al juny del 2003 s'està treballant aquest tema. Primer de tot, buscant que el finançament d'aquesta obra la financés Uralita, i per això hi va haver negociacions i es va signar un conveni. I després que es fes un projecte que s'integrés en el medi i que fos segur. El projecte el va elaborar el Consorci de Collserola. Es va aprovar i ha estat també tutelat pel Departament de Treball de la Generalitat. I per tant, en cap moment ens hem aturat. Ha hagut un procés de negociació, un procés d'elaboració del projecte i ara s'estan licitant les obres per actuar aquest any. Per tant, no ha hagut cap tipus de demora. S'ha fet un seguiment perquè volíem que aquest camí, el risc, fos zero. I a més, perquè el tipus de tractament que es faci, el seu manteniment sigui el menys gravós possible, s'està treballant també el tema de la restricció del trànsit. Per tant, jo entenc que el tema del camí de Can Catà és un tema important, però en cap moment l'agenda d'aquest govern ha estat un tema oblidat, sinó al contrari, sempre l'hem tingut present i de fet actuarem aquest any. Yo quería empezar por una cuestión que me ha impactado bastante y me dirijo al responsable de, bueno, que ahora representa a Uralita, Sociedad Anónima, esta multinacional, ¿no? Cuando dice, no, nosotros siempre hemos sido muy escrupulosos con las leyes, ¿no? En su día, como no existían leyes, pues bueno, pues cumplía aquello que eran las normativas franquistas que teníamos, eso no lo ha dicho usted, pero lo digo yo, las normativas franquistas que teníamos de la época, ¿no?
Después se me va y me dice, no, y con este ayuntamiento, o sea, con el ayuntamiento anterior, ¿no?, cuando se tuvo que desmantelar Uralita, pues nosotros adquirimos unos compromisos. Es que es increíble. ¿Qué compromisos adquirían ustedes? Estaban cumpliendo normativa. Usted sabe que para manipular este tipo de material se tiene que utilizar un protocolo. ¿Pero cuál era el compromiso? Exclusivamente estaba cumpliendo normativa. Y además que es extremada la normativa para este caso. Y usted lo sabe muy bien, porque es un tema que conoce bastante, ¿no? Y después hay otra cuestión que se nos olvida. Bueno, a ver, a los ciudadanos y ciudadanas no se nos olvida. A las empresas, evidentemente que sí. Y lleva siendo hora que lo vayan incorporando en su discurso, es un discurso de la producción. Porque estamos hablando de afectados y afectadas, pero en ningún momento lo he escuchado a usted decir responsabilidad social. La responsabilidad social que tienen ustedes que tener con este pueblo, con esta ciudad. ¿De acuerdo? Lo mismo que a donde ustedes han estado contaminando. Y por eso todo el interés de ustedes, y usted es un mandado, de verdad, y de verdad que, claro, si usted está representando, pues aquí tiene que aguantar. Por eso todo el interés de Uralita, Sociedad Anónima, de que apuntemos a la administración. Claro, todo el interés a la administración, porque nos pone el caso muy bien documentado. Por cierto, esto lo podéis encontrar en internet, que además dice otras cosas muy interesantes, de aquellas empresas que estaban contaminando, no solamente para la administración, me dice, oiga, a la administración, no, aquí a donde tenemos que apuntar es a Uralita. Y cuando habla el señor representante de Uralita, es que nosotros hicimos que se creara esa nueva ley del 83, ¿no? 82, que estaban, precisamente esa comisión, estaban los sindicatos. Ahí nos costó Dios y la madre que pudiera salir. No fue gracias a lo que es lo que representaban las empresas en ese momento. Fueron los sindicatos, el representante de los trabajadores, que pudimos sacar a flote todo aquello, ¿de acuerdo? Y yo insisto muchísimo, porque somos ciudadanos y ciudadanas de este pueblo. Vamos a pedirle responsabilidad social, algo que también en internet, que ahora hay tanta información, que no toda es válida, algo que nos viene precisamente de Estados Unidos, responsabilidad social. Allí las empresas, que además hay grandes gabinetes jurídicos que están defendiendo, apuntan siempre a la dirección de lo que son la responsabilidad social de estas empresas. No apuntan a la administración. Y para terminar diré una parte solamente muy pequeñita del Ramón Pla. Es verdad, en aquella época teníamos lo que teníamos. Unas leyes que a quién protegían, a los trabajadores y trabajadoras. No, ni mucho menos. Producción, se contaminaba, no contaminaba, era lo mismo. Lo mismo que ahora pues se nos sitúan todo el tema de la relocalización en la Chequia, en Turquía, en México, a donde no hay ningún control posible. O sea, entendámonos y incorporemos en nuestro discurso responsabilidad social. La mayor responsable de esta catástrofe la tiene ustedes, no usted. No lo personalice. Uralita. Bien, yo voy a tratar de contestarle. Si me han entendido mal, lo siento muchísimo. Yo he dicho desde el primer momento que cualquier persona afectada tiene derecho a demandar a Uralita. Y he dicho desde el primer momento que conocemos por la prensa que existe la intención de demandar a Uralita. Pero no será ni la primera ni la última demanda que recibamos. Y lo que tendremos que hacer es acudir al juzgado que se nos cite, defender el caso y saldrá pues lo que salga. Y nos tenemos que hacer responsables de la sentencia que dicte el juez. Lo único que yo he tratado de decir, y si usted me ha entendido mal, lo siento mucho, es que en Francia, donde también se denunció a las empresas y hubo juicios de distintos tipos, los primeros resultados prácticos de verdad que han permitido que se indemnice a 6.000 y pico personas se han obtenido con el reconocimiento de culpabilidad por parte de la administración. Usted acaba de sacar el caso de los Estados Unidos. Es un caso verdaderamente complicado.
Bien, el que quiera seguir la vía de los Estados Unidos, que la siga. Yo creo que tampoco les dará mucho resultado a los afectados. Entonces, lo que estoy diciendo desde que estoy aquí es, y voy a ver si lo puedo resumir muy claro, yo entiendo que soy el representante de la empresa y que no se me ataca a mí personalmente, yo lo agradezco mucho, pero como representante de la empresa tengo que tratar de decir lo que la empresa diría, aunque a lo mejor me equivoque en algún momento y luego mi empresa me rectifique, ¿no? Yo creo que hay unos hechos ciertos que nadie puede negar. La asociación de afectados nunca se ha puesto en contacto con Uralita para nada. El conocimiento que nosotros tenemos de la situación es a través de la prensa. Y el conocimiento que tenemos es que se nos va a demandar. Pues ¿cuál puede ser nuestra actuación? Si nosotros creemos que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, incluida la responsabilidad social, pues estamos tranquilos. Si nos equivocamos, pues nos habremos equivocado, perderemos los juicios y tendremos que pagar las indemnizaciones correspondientes, pero es que yo no veo otra salida. Yo no estoy diciendo a nadie que no demande, solo he estado exponiendo mis experiencias sobre otros modelos. Y digo, no debo ser yo el único que piensa así, cuando los sindicatos mayoritarios a nivel del gobierno español están buscando esa vía. Y están buscando que se creen unos coeficientes, unos fondos de indemnización, que se creen unas prejudiciaciones y unos tratamientos para los posocupacionales. Es que no es correcto, eso entra en lo que es la negociación colectiva. Usted no puede transversar una información, oigan, no la puede transversar de esta manera. No, es que lo siento, está transversando una información, que no es así. Claro, usted me está hablando de una parte de la reducción de los porcentajes para la jubilación, que eso se está negociando en los convenios del sector, en la negociación colectiva, y está en la mesa del marco del diálogo social. Pero no lo transverse, por favor. No mezcle, no, porque entonces está confundiendo. Y yo cada vez que usted confunda, yo lo voy a explicar, porque además es un tema que lo conozco. Pues mire usted, yo no quisiera que este debate se alargara demasiado y además no quisiera que haya la opinión de que tenemos un enfrentamiento personal. No, usted tendrá su opinión y yo la mía. Ahora le voy a ampliar los datos. Yo soy miembro del Grupo de Trabajo Amianto de la Comisión Nacional de Seguridad y Higiene y ya han presentado oficialmente UGT y Comisiones Obreras un documento donde pide que se traten esas tres cosas. Y eso no es una negociación colectiva ni de convenios. Ese es el sitio donde se trabaja el amianto. En segundo lugar, los sindicatos y los afectados se han reunido con parlamentarios españoles para que traten en el Parlamento de sacar adelante una ley que contemple las necesidades de los afectados. Y eso es lo que yo sé. Si usted dice que es una negociación colectiva y que estoy tergiversando la información, pues nada, yo le doy a usted la razón y punto. Es una mesa que se está trabajando este tema exclusivamente, ¿de acuerdo? Porque están los sindicatos y es una comisión específica, porque el tema está desbordado. Y que después todo esto se va a llevar a lo que es la negociación colectiva, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que una ley, ya está. Como dicen, es que los sindicatos están afectando para la administración. No, que no es esto. Efectivamente tiene incorporado lo mismo que estamos diciendo aquí, que es el tema de la responsabilidad social de las empresas. Ya está, yo no quiero monopolizar el tema. Yo creo que como los temas pueden durar mucho tiempo, la conclusión final podría ser que usted tiene esa opinión y yo tengo la otra. Bueno, mire, yo le voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Usted cree que cuando existía el Parlamento, o sea, las Cortes, y que el grupo Marx, o Marx en concreto, había financiado el levantamiento, cuando legislaba a favor de los trabajadores y a favor de la empresa? Si cuando hubo luego el Parlamento, si la capacidad de presión del grupo era la misma que la de los trabajadores. Si cuando usted negociaba con el comité de empresa, la misma capacidad tenía de decisión el comité de empresa o ustedes, porque ya lo han explicado ellos mismos ahí lo que ha salido. Y luego por otro lado, en cuanto a la responsabilidad, yo les quiero preguntar si Uralita considera
que ha adquirido alguna responsabilidad en concreto con el pueblo de Sardañola, trabajadores, vecinos y en fin todos los pasivos. Yo lo que quiero decirle es, trate usted de ponerse en la posición de Uralita. Usted está trabajando en un sitio durante 90 años y nadie le dice que ha hecho nada mal. Nadie. Los enfermos se lo dicen. Perdón. Los enfermos se lo están diciendo. Nadie le dice que haya hecho nada mal. El ayuntamiento podía habernos quitado la licencia, podía habernos puesto alguna sanción, el Ministerio de Trabajo lo mismo, el Ministerio de Industria lo mismo. Nadie te dice que has hecho nada mal. Tienes la impresión de que has cumplido la ley. Nadie te demuestra lo contrario. Como consecuencia de tu actividad y de unas leyes que estaban mal hechas, aparecen unos enfermos. Y dices, ¿tú te sientes responsable? Vamos a ver, yo puedo sentir que se hayan producido las enfermedades, pero responsabilidad como culpa de haber hecho algo mal, o sobre todo de haberlo hecho mal intencionadamente, por supuesto que no. Entonces, respecto a si vamos a dejar las pluralidades del terreno o no a dejarlas, pues mire, yo en este momento lo que tendría que decirles es que no, porque no tengo ninguna información ni ninguna instrucción de la empresa en la dirección contraria. Aquí estoy avergonzado porque se ha hablado 3 veces de indemnización y dinero. Algunos de vosotros diréis, este comité está vendiendo la salud de los trabajadores por dinero. No es así, compañero. Si vosotros veis que tenéis un compañero como hemos tenido nosotros al lado tuyo y le dice, va a durar 6 meses. Entonces aquel compañero dice, voy a durar 6 meses, pero yo quiero dejar a mi familia, quiero dejarla bien situada. Entonces aquel compañero decía, pues yo quiero que me quede una buena pensión, porque sabéis que las viudas cobran el 45% de lo que le quedaba a aquel trabajador, y no es que vendíamos la salud por dinero. Nosotros nunca hemos querido nosotros dinero a cambio de la salud. Y yo digo para que no vayáis a comprender que queremos nosotros esto, ¿eh? Después también parece que ha dicho el representante de la empresa que nunca ha castigado los ministerios. Si sabe, la línea de tubo se cerró en Sardañola porque no tenía las medidas de seguridad y higiene del trabajo en aquellos momentos, que todavía eran las leyes franquistas del año 76 o 77, entonces se cerró la línea de tubo porque es que no reunía las condiciones. Vino la inspección de trabajo y se cerró aquella línea. Ahora nosotros, el fin que nosotros llevamos, los que quedamos del comité, es que la administración, y de aquí le pido la ayuda a los sindicatos, a los servicios médicos, a la empresa, a los partidos políticos que hay aquí, para que nos pasen a los trabajadores una revisión cada año como es de ley. No que tengas que ir tú a la Seguridad Social y te dice, la Seguridad Social, tu médico de cabecera dice, sí, pero nadie se quiere meter con el amianto. Y tú le dices, bueno, tú le dices a un hombre trabajando en la Uralita que tiene amianto algo, hoy te va a hacer una placa aquí, pasó mañana un análisis, de aquí a un mes vas a ir a otro lado. Entonces yo voy a estar 2 meses después de estar enfermo dando vueltas por un lado y otro. Queremos que pasen una revisión, que esa tiene que ser la administración, obligar a la Generalitat a que nos pase el reconocimiento a todos los que vemos trabajar en la fábrica. Y después nosotros vamos a luchar porque los que todavía eran las leyes franquistas del año 76 o 77, entonces se cerró la línea de tubo porque es que no reunía las condiciones. Vino la inspección de trabajo y se cerró aquella línea. Ahora nosotros, el fin que nosotros llevamos, los que quedamos del comité, es que la administración, y de aquí le pido la ayuda a los sindicatos, a los servicios médicos, a la empresa, a los partidos políticos que hay aquí, para que nos pasen a los trabajadores una revisión cada año como es de ley. No que tengas que ir tú a la Seguridad Social y te dice, la Seguridad Social, tu médico de cabecera dice, sí, pero nadie se quiere meter con el amianto. Y tú le dices, bueno, tú le dices a un hombre trabajando en la Uralita que tiene amianto algo, hoy te va a hacer una placa aquí, pasó mañana un análisis, de aquí a un mes vas a ir a otro lado. Entonces yo voy a estar 2 meses después de estar enfermo dando vueltas por un lado y otro. Queremos que pasen una revisión, que esa tiene que ser la administración, obligar a la Generalitat a que nos pase el reconocimiento a todos los que vemos trabajar en la fábrica. Y después nosotros vamos a luchar porque los que trabajan en la fábrica, y vosotros, y yo también, de la afuera, para los pasivos que quieran y que no pertenecían a la fábrica. Y pido la ayuda porque hoy aquí hay representantes del gobierno de la Generalidad, tanto nosotros de Iniciativa, el PSOE, los sindicatos que están aquí, me de comisiones, no sé si hay alguien de UGT. Entonces, queremos que nos ayuden todos para que nos hagan esa revisión. Porque se quedó en Madrid, en esa mesa que dicen, se quedó en Madrid que fuera la administración, y la administración solo se está pasando en una autonomía nada más, en Castilla-La Mancha. Los demás sitios en ningún lado. Solo Castilla-La Mancha es la única administración que está llamando a los trabajadores que han trabajado en Uralita a pasar esa revisión.
Y que no te caes, que nosotros no cambiamos la salud por dinero. Nosotros queríamos siempre que curaran a los trabajadores antes. Pero si tú tienes un compañero como teníamos nosotros, que la mayoría lo conocéis, que le dieron 6 meses y duró 2 años, tú dices, pero fue a Uralita y al pueblo Sardañola, como pasó con el compañero Pablo. El problema és que se'ns ha fet tard i jo crec que és una cosa que ha de quedar oberta. No descartem que més endavant es pugui tornar a fer alguna cosa també que pugui aprofundir en el tema en si, i jo el donaria per acabar la sessió d'avui. Gràcies per la vostra assistència. Us recordo que, quan tinguem l'edició final del vídeo, a la qual afegirem a poder ser aquesta taula rodona, la donarem a la biblioteca i la donarem al museu i la donarem a l'arxiu de lliure distribució. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies.